El realismo jurídico es una corriente del pensamiento jurídico que surgió a finales del siglo XIX y alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XX, especialmente en Estados Unidos y Escandinavia. A diferencia de los conceptos tradicionales del derecho, como el positivismo jurídico o el naturalismo, el realismo jurídico pone el énfasis en cómo se aplica realmente el derecho en la práctica más que en normas abstractas o teóricas idealizadas. Desde esta perspectiva, el derecho no se entiende únicamente como un conjunto de normas estrictas, sino como un fenómeno dinámico determinado por las decisiones de los jueces en contexto social y los factores empíricos que influyen en su aplicación. Los realistas sostienen que el estudio del derecho debe concentrarse en lo que los tribunales hacen en realidad, no en lo que se supone que deberían hacer según los códigos o doctrinas legales. El derecho en su esencia busca regular la convivencia humana. Sin embargo, su interpretación y aplicación ha sido objeto de diversas corrientes filosóficas. Hoy exploraremos dos enfoques fundamentales del realismo jurídico americano y el escandinavo, según Miguel Villoro Toranzo. El realismo jurídico escandinavo, surge a mediados del siglo XX en países de Europa como Dinamarca y Suecia, en los cuales constituyen la llamada Escuela de Uppsala. El realismo jurídico escandinavo constituye el rechazo no solo del justnaturalismo, sino también del positivismo normatista y formalista, en el cual no se aceptaba la elaboración de conceptos jurídicos fundamentales. Esta corriente sostiene que el derecho no solo debe entenderse como un conjunto de normas abstractas, sino también como un fenómeno social basado en hechos observables y en la conducta de los operadores de justicia. Asimismo, sus principales autores fueron Alex Halvorson, el cual se lo conoce como el padre del realismo jurídico, Carl Oliver Crona, que menciona que el derecho carece de un comienzo históricamente determinado. Asimismo, Anders Wilhelm Lustig, quien menciona que la ciencia jurídica no posee carácter científico y establece que el mecanismo del derecho es la organización de la fuerza jurídica. Por otro lado, uno de sus máximos exponentes, Alf Ross, menciona que el derecho está vigente como un conjunto de normas de conductas que regulan las directivas de los jueces, el cual cuestiona que el positivismo jurídico tradicional sugiere un enfoque más dinámico y adaptable al derecho, en el cual su crítica va esencialmente enfocada a comprender las limitaciones de las corrientes más rígidas del pensamiento jurídico, promoviendo una visión más flexible alineada a la realidad cambiante de las normas. Es por ello que el realismo jurídico escandinavo sigue siendo uno de los más relevantes dentro del análisis del derecho como un fenómeno social y crítica al formalismo jurídico. Además, en la actualidad, mantiene un enfoque empírico y su rechazo hacia la metafísica que ha influido dentro de las diversas corrientes contemporáneas del pensamiento jurídico. El realismo jurídico americano es una corriente jurídica que se desarrolló en Estados Unidos durante el siglo XX y que marcó una ruptura con las teorías tradicionales del derecho. El realismo jurídico americano no ve el derecho como un conjunto de normas abstractas o principios ideales, sino como un fenómeno práctico y dinámico. Los realistas sostienen que el derecho no se encuentra solo en los libros, sino en cómo se aplica realmente por jueces, abogados y demás actores jurídicos. Para los realistas americanos, el derecho no es una ciencia exacta. Las decisiones judiciales no son completamente predecibles porque dependen no solo de las leyes, sino también de factores como la psicología, las experiencias personales y las circunstancias sociales del juez. En resumen, el derecho es lo que los tribunales dicen que es en la práctica. Algunos de los principales representantes del realismo jurídico son Oliver Wendell Holmes Jr., quien argumentaba que la vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia. También tenemos como representante a Carl Lewin, quien promovió el estudio de la jurisprudencia como una herramienta para entender cómo operan las instituciones legales. También tenemos a Jerome Frank, quien creía que el sistema legal es inherentemente incierto y que los jueces juegan un papel central en darle vida al derecho. El realismo jurídico americano influyó en la creación de enfoques más empíricos y críticos para estudiar el derecho, como el análisis económico del derecho y los estudios críticos.
Con esta perspectiva, el realismo jurídico americano nos invita a mirar más allá de las normas y a entender cómo el derecho opera en realidad, influyendo en la vida cotidiana de las personas. Que ambos enfoques comparten una perspectiva empírica, difieren en su profundidad filosófica y su relación con la metafísica. El realismo americano se centra en la práctica judicial, mientras que el escandinavo aborda cuestiones ontológicas y epistemológicas del derecho. El realismo americano es más pragmático, enfocándose en la aplicación práctica del derecho en situaciones concretas. En cambio, el realismo escandinavo busca una comprensión más profunda de la naturaleza del derecho, cuestionando sus fundamentos y estructuras. Por otro lado, el argumento central del realismo escandinavo radica en la desmitificación del derecho a través de un análisis filosófico y sociológico, aunque también psicológico. Sostiene que muchos conceptos jurídicos tradicionales como el derecho subjetivo, el deber jurídico o la validez carecen de una realidad empírica u objetiva. Para ellos, estos conceptos son más bien fenómenos psicosociales o ideas que existen en la mente de las personas. La fuerza vinculante del derecho no proviene de una cualidad o metafísica de la norma. La validez de una norma se mide por su eficacia real, es decir, por si efectivamente es seguida y aplicada en la práctica. El principal argumento es que al eliminar las nociones metafísicas se puede estudiar el derecho de manera más científica y empírica, centrándose en lo que realmente puede suceder en la sociedad y cómo la gente se comporta en relación con las normas. En cambio, el argumento central del realismo americano se enfoca en la naturaleza indeterminada de las normas jurídicas y el papel crucial de los jueces. A diferencia de la visión tradicional que presenta al juez como un mero autónoma que aplica la ley, los realistas americanos sostienen que las leyes son inherentemente ambiguas. El realismo escandinavo considera que el derecho no tiene insistencia adjetiva, son creencias o expectativas sociales. Se enfoca en el análisis psicológico de las normas. Las leyes son mandatos solo si la sociedad las percibe como tales. Rechaza conceptos éticos o metafísicos como justicia o validez universal. Sus principales exponentes como Al Ross y Hegström buscan una teoría del derecho y científica y empírica. El realismo americano se define el derecho como la conducta de los jueces y cómo aplica las normas en casos reales. Tiene un enfoque pragmático y sociológico, analizando cómo funciona realmente el sistema legal. Rechaza el formalismo jurídico, la idea de que todo se puede resolver solo aplicando normas. Destaca el papel del derecho como instrumento de cambio social. Desde mi perspectiva, el estudio del realismo jurídico, tanto americano como escandinavo, ofrece una visión más humana y realista del derecho. Estas corrientes nos invitan a dejar de ver las leyes como textos sagrados y más bien como herramientas que deben responder a los problemas reales de la sociedad. El realismo americano me parece especialmente útil en contextos donde la justicia formal choca con la justicia social, porque nos recuerda que lo importante no es solo lo que dice la ley, sino cómo actúan los jóvenes y cómo se vive esa ley en la práctica. En cuanto al enfoque escandinavo, aunque puede parecer más frío o técnico, su insistencia en una visión empírica y no ideológica del derecho nos obliga a cuestionar muchas creencias jurídicas que damos por sentadas, lo que puede ser muy valioso en procesos de reforma judicial. Ambos realismos nos enseñan que el derecho no debe quedarse en los códigos, sino entenderse como una práctica social viva que debe adaptarse a las personas. Recomendaciones. Para una comprensión más profunda del derecho, es recomendable estudiar tanto el realismo jurídico americano como el escandinavo. Aunque surgen contextos distintos, ambos comparten un enfoque empírico que invita a observar el derecho tal y como funciona en la práctica. En otras corrientes, no solo cuestionan las teorías tradicionales, sino que también abren el debate sobre el papel del juez, la influencia de los factores sociales y la verdadera naturaleza de las normas jurídicas. En otro ámbito,
Se puede decir que invitamos a los estudiantes y a profesionales del derecho a explorar estas corrientes filosóficas que nos ayudan a comprender el realismo jurídico, que no solo es un ejercicio teórico, es una herramienta para interpretar el derecho como práctica viva, influenciada por el entorno social, económico y político. Para finalizar, gracias por acompañarnos en este recorrido por el realismo jurídico. El derecho es una esencia, es una construcción humana que comprende sus fundamentos, nos permite fortalecer nuestras instituciones, promover la justicia y contribuir a una sociedad más crítica y constante y equitativa.